Buen día, soy Adrián Robles Vázquez, alumno de la carrera de Derecho. Vengo a exponer el videoensayo correspondiente a la materia de legislación ambiental. Comencemos. ¿Qué es el medio ambiente y cómo afecta a mi entorno? Para responder a esta pregunta tenemos que definir qué es el medio ambiente. Lo podemos entender como el conjunto de elementos del medio natural, como la vegetación, la fauna, la tierra, el clima, el agua y su interrelación. Esto nos afecta ya que el ser humano interactúa directamente con el medio ambiente y utiliza los recursos naturales que se le presentan para el desarrollo de sus actividades. Siguiente pregunta. ¿Cómo yo actúo y cómo podré actuar para proteger el medio ambiente? Creo que debemos actuar de la manera que más podamos aportar al medio ambiente, ya sea plantando un árbol, ya sea reduciendo nuestros desechos, ya sea utilizando menos el coche para generar menos emisiones. Pequeñas cosas pueden generar grandes cambios y más si impulsamos a otros a hacerlas. Como en la película de la Idiocracia, que él les tuvo que enseñar cómo dejar de tirar basura, cómo aprender a regar sus cultivos. Cosas así pueden generar grandes cambios si se magnifican a una gran escala. Siguiente pregunta. ¿Cómo viene a afectar la pandemia de COVID-19 al medio ambiente? Esta es una pregunta interesante ya que, al contrario de lo que se podría pensar, el COVID ha generado algo, por así decirlo, positivo, ya que se detuvieron varios negocios, varias fábricas, como ya sabemos, se tuvieron que cerrar. Y a través de la pandemia, debido al encierro, también hubo mucho menos movimiento. Entonces esto generó que se generaran menos emisiones de carbono, ya que al haber menos movimiento, menos negocios, menos comercios, esto produjo menos impacto del que se estaba llevando a través de estos años. Entonces pudo generar este cambio, por así decirlo, positivo para el medio ambiente, pero obviamente que negativo para la economía, para la salud, para la política, en muchos otros aspectos ha generado grandes consecuencias. Siguiente pregunta. ¿El cambio climático es el inicio del fin del mundo? Yo no lo vería como el inicio del fin del mundo como tal, pero sí creo que es una de las principales problemáticas que actualmente se nos presenta. Como se vio en la cumbre climática, si la temperatura del mundo sube 2 grados, puede generar consecuencias irreparables para el mundo y para la humanidad. Entonces, sí lo vería como una de las principales problemáticas o la principal y que debemos actuar ya para detenerla, pero no lo vería como tal como el fin del mundo. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones puedo emprender yo para buscar prevenir y proteger el medio ambiente? Relacionándolo con la película de la Idiocracia, debemos hacer que los demás entiendan qué es lo bueno para el medio ambiente, como en la película que se regaban los cultivos con bebida energizante. Él les da a entender que se deben de regar con agua y las acciones determinadas para generar un cambio ambiental. Entonces, la principal manera que yo veo para proteger el medio ambiente es concientizar a los demás de el gran impacto que se está generando y de que a través de las acciones colectivas podemos generar realmente un cambio. Entonces creo que esa será la principal vía que yo utilizaría para proteger el medio ambiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo yo puedo ayudar a generar un desarrollo sostenible? Primero tenemos que definir qué es el desarrollo sostenible. Se puede entender como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Esto, relacionándolo con la película, se presenta ya que las personas no les importaba el futuro, no les importaban las demás personas, entonces solo buscaban un beneficio para sí mismos. Por lo que tratar de generar esa conciencia, esa empatía de que solo utilices lo necesario y no más de eso para no generar desperdicios y no gastar los recursos, creo que será la principal ideología que debemos de seguir para que no nos agotemos los recursos para nuestras futuras generaciones. Entonces, si yo no pienso en el mañana y solo me preocupa el ahora, no podemos dejarles recursos suficientes a las generaciones futuras. Siguiente pregunta.
¿Es necesario vivir en un entorno o medio ambiente sano y por qué? Creo que sí, es muy necesario, ya que en un entorno contaminado, en un entorno dañino, puede presentarse varios problemas de salud para las personas y sobre todo para las personas en situación vulnerable, ya sea personas con discapacidad, personas mayores, niños. Entonces creo que sí es muy necesario vivir en un medio ambiente sano. Siguiente pregunta. ¿Cómo veo el mundo en 5 y 10 años desde una perspectiva social, política, económica, jurídica y sobre todo medioambiental? Creo que es una buena pregunta, ya que al presentarse toda esta situación de la pandemia, en 5 o 10 años creo que ya debemos salir, eso espero, y veo una economía, una política en reconstrucción. O sea, como ya sabemos, la pandemia ha generado varios estragos en el mundo, ningún país es salvado, y creo que es un proceso de reconstrucción en 5 y 10 años que los países pretenden volver a activar su economía como estaba antes de la pandemia. Ha habido acciones que han tratado de volver a esa economía, a ese movimiento, pero creo que a 5 o 10 años todavía seguiremos en ese proceso de reconstruir lo que antes estaba de la pandemia. Entonces sí veo una sociedad mejor, una sociedad que creo que ya ha de haber aprendido sobre la pandemia, sobre los estragos que puede presentarse. Y en materia medioambiental, sobre todo, creo que se debe de concientizar mucho a las personas de que ya debemos actuar, pero ya, o sea, ahora es ahora. Y creo que se van a implementar políticas, bueno, eso espero, que concienticen a las personas sobre el impacto ambiental que se está generando. Siguiente pregunta. ¿Yo cómo contribuiría para que las personas fueran más responsables del medio ambiente? Creo que como estamos en una sociedad llena de medios electrónicos, de redes sociales, creo que la principal manera que yo vería sería hacer campañas a través de las redes sociales, bueno, personalmente, como eh, empezar a concientizar de poco en poco a las personas de mi entorno para que vean realmente el impacto que se está presentando, como yo lo he visto en esta materia, y para que piensen en qué pueden hacer y qué acciones podemos presentar para realmente producir un cambio y actuar, pero ya. Muchas gracias.